Esta es la transmisión en vivo de Consultorio Jurídico. Bienvenidas todas las personas que se están uniendo a esta hora a la transmisión. En este nuevo capítulo de Consultorio Jurídico estaremos hablando sobre la regulación de la dosis mínima, así como algunos mitos y verdades que giran en torno a este tema. Para esto hoy contamos con asesoría por un lado de la doctora Claudia Orduz y por el otro del doctor Luis Martínez. Ambos son abogados con maestría en Derecho Penal y docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. Es un gusto saludarlos y que nos acompañen en el programa de hoy. Muchas gracias, Diana, por la invitación, por la presentación. Para el doctor Luis Martínez y para todos los oyentes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, muy amable. A ustedes que nos están viendo en vivo, los invito como en todos los capítulos a participar dejándonos sus preguntas en los comentarios en Facebook o en YouTube, y durante la transmisión con la asesoría de los abogados expertos estaremos resolviendo algunas de ellas. Bien, y para empezar la conversación, empecemos contándole a la gente de qué trata la regulación sobre la dosis mínima, qué dice la ley al respecto. Bueno, pues empezaremos contándoles a nuestros oyentes que hablar de dosis mínima implica remontarnos a los años 80. Sucede que para los años 80, formalmente, con la Ley 30 de 1986, que es el Estatuto Nacional de Estupefacientes, hoy ley vigente, se entra a establecer qué es lo que vamos a entender por dosis personal. Sucede que esta ley, en su artículo segundo, entra a definir todo lo que tiene que ver con tráfico de estupefacientes, con lo que tiene que ver con consumo, lo que tiene que ver con porte y lo que tiene que ver con llevar consigo y, por supuesto, allí lo que tiene que ver con dosis personal. Entendiéndose entonces que la dosis personal es aquella cantidad de sustancia estupefaciente o psicotrópica que una persona puede llevar consigo para su propio consumo. Aquí es importante tener en cuenta cantidad que se puede llevar para el propio consumo. ¿Por qué? Porque si se trata de una cantidad que se lleva, así sea mínima, para distribuir, vender, comercializar, allí ya no entraría, por más de que se lleve una cantidad mínima, a constituirse como dosis personal. ¿Qué ha dicho la ley entonces en relación con el tema? Se han fijado unos límites. ¿Cuáles son esos límites? Esos límites se han establecido de acuerdo con la sustancia, que se ha dicho, pues no se pueden llevar más de 20 gramos de marihuana, no se pueden llevar más de 5 gramos de marihuana hachís, no se puede llevar más de 1 gramo de cocaína, no se pueden llevar más de 2 gramos de metacualona. En esa ley se fijaron sanciones para quien llevara más o para quien, llevando la dosis, entrará a comercializarla o distribuirla así fuese de manera gratuita. ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Que eso lo decía la ley 30 del 86, pero eso no implica que, como fue de ley 30 del 86, ya no se siga aplicando. No. Ocurre que por la trascendencia a nivel social, familiar, nacional e internacional, las diferentes normatividades que hemos tenido en Colombia han tenido que regular precisamente esa dosis personal. Y con ocasión a ello, ¿qué se ha establecido? Incluso en nuestra Constitución, en el artículo 49 que regula lo que tiene que ver con la salud, la importancia de que no se consuma ni se porte sustancia estupefaciente. Y si se llegase a llevar la dosis ya antes mencionada, bien para el propio consumo, bien para entrarse a distribuir o vender, ¿qué va a sucedernos? Que se entra a verificar cuál va a ser entonces el trámite a aplicar. Y en ese orden entonces, ¿qué se ha establecido? Que el Código Penal actual, nuestra Ley 599 de 2000, ha previsto en su artículo 376 que si una persona lleva más de la dosis personal, tendría una pena. Hoy la pena está prevista en 64 meses de prisión, 5 años larguitos. ¿Qué pasa si una persona tiene una pena, o bueno, se enfrenta a la posibilidad de una pena de 5 años larguitos, que infortunadamente sería privadita de su libertad? No tendría esos beneficios que de pronto no hemos escuchado de escarcelación o algo así, que no se podrían manejar en relación con estas penas, digamos que con esta pena tan alta. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se viene a señalar?
unos límites que ha establecido desde la Ley 30 del 86 para que las personas no puedan llegar a, infortunadamente, verse abocados a una sobredosis que les pueda generar efectos fatales, o que por llevar la dosis o un poco más de la dosis puedan verse involucrados en un proceso que infortunadamente lo lleve a estar allí atado durante mucho tiempo a, digamos que, afectaciones adversas tanto para esa persona como para los familiares, amigos y la misma sociedad. Bien, doctor Martínez, en este sentido le pregunto, ¿cuándo esto se configura como un delito? Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, esto se configura delito cuando lo que nos ha comentado la doctora Claudia se excede de esos límites que ha establecido la ley. La ley 30 de 1986 fue muy clara en la regulación de ello, ¿cierto? Pero aquí hay que tener en cuenta dos aspectos importantísimos. Y es cuando la dosis personal, cuando estamos en límite realmente frente o de cara a la comisión de un delito. Y es cuando se superan esos límites que ha establecido, que están regulados desde la ley 30, o cuando, ojo, a pesar de que no se superan esos límites, eso que lleva a la persona consigo, esa cantidad de droga, esa sustancia, la utiliza para efectos de comercialización. Es decir, que está incurriendo en el tráfico de estupefacientes. Esas son las dos circunstancias que es necesario tener en cuenta. En ese orden de ideas, la Corte, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, se han dado a la tarea de analizarlo. Hay una jurisprudencia del doctor Gaviria, que es la C-221, que fue quien comenzó hace más de 25 años, tiene esa sentencia, esa jurisprudencia, a cuestionar el tema de la dosis personal, bajo el entendido de que el consumidor o el adicto también tiene derecho y tiene unos derechos a satisfacer esas necesidades. Entonces la Corte en ese momento retomó el concepto de consumo, pero siempre insistiendo en que el consumidor no se debería de exceder de esos límites, no se debería de pasar de ello. Y lo otro que finalmente va de la mano con la última, jurisprudencia del Consejo de Estado, y es que se debe establecer que esa cantidad de droga o de sustancia que se le llegase a encontrar a la persona que la lleva consigo, no está siendo utilizada para comercializarla. Bien, nos dice Diego Mauricio Rico en Facebook, la dosis personal es legal, pero la policía no cumple esa norma. Aunque es conocido que la policía, aunque les enredé la pregunta, el policía sí devuelve la dosis personal y no pone en comparendo. ¿Qué le decimos a este usuario respecto a la forma de actuar de los policías cuando realizan estas requisas y cuando encuentran, pues, efectivamente la dosis mínima? Bueno, en relación con los registros que se hacen por parte de la policía, aquí sería importante tener en cuenta que usualmente nosotros lo hemos escuchado como una requisa, como un cacheo que están haciendo a la persona. Sucede que el legislador, el Congreso de la República, ha previsto con la Ley 1801 del año 2016, que entró en vigencia en enero del año 2017, la importancia de que la policía pueda realizar registros a las personas, los bienes, los automotores, entre otros. De manera particular en las personas. Se va a hacer un registro a las personas cuando se advierta que se requiere verificar la identidad, cuando se requiera verificar que la persona no lleve de pronto algún elemento hurtado, cuando se requiere verificar si no lleva un arma, o enfrentándonos al tema que nos ocupa, cuando se necesite verificar si no lleva de pronto alguna sustancia psicotrópica ilegal. ¿Eso entonces a qué conduce? A que, por supuesto, la policía, por disposición legal,
Ley 1801, artículo 159 de manera particular, puede realizar los registros. ¿Y eso en atención a qué? A que, acatando lo establecido en la Constitución, en su artículo 2, es un fin del Estado permitir que las autoridades regulen que todos estemos en unas condiciones de respeto y protección de derechos. Y con ocasión a ello, es precisamente esta institución la habilitada para poder realizar esos registros. Es por eso que en ese sentido les pregunto, ¿un ciudadano se puede negar a una requisa? A ver, adelante. Si gustas, perfecto, doctor, o la respondo yo, como tú quieras. Adelante, doctora, no hay problema. Perfecto, entonces, frente a esa pregunta, ¿una persona se puede negar a una requisa? Sí. Si una persona considera no estar de acuerdo con la requisa, ¿por qué? Porque sucede que quien debe realizar la requisa o el registro debe ser una persona del mismo sexo, porque advierte que de pronto en las condiciones en que se enfrenta no advierte un respeto por sus derechos, se puede negar a que lo registren, sí, pero algo importante a tener en cuenta. El mismo artículo 159 del Código Nacional de Convivencia Ciudadana, Ley 1801, ha previsto en ese artículo 159, en el parágrafo, que si una persona se niega, ¿qué es lo que debe hacer la policía? Conducir a esa persona a la unidad de policía para que allá en la unidad se pueda, con los protocolos debidos, realizar el registro pertinente. Pero, ¿a qué nos enfrentamos? A que si queremos ir un poco más allá, asimismo se ha establecido por parte del legislador, pero ya en nuestra norma procedimental penal, la posibilidad de que se acuda ante un juez penal municipal con función de control de garantías para que éste autorice, si la policía advierte la necesidad y la fiscalía igualmente advierte la necesidad de hacerle un registro a la persona, que se pueda realizar ese registro. Luego, ¿la persona se puede negar? Sí se puede negar. Pero, ¿qué va a ocurrirnos? Que si la policía advierte que es necesario hacer el registro, ¿qué tiene que hacer? Pues con el respeto, por supuesto, de los derechos de la persona, lo cual se debe evidenciar en el informe, incluso hoy igualmente con grabaciones y demás, el traslado a la unidad, la información debida a la fiscalía para que se pueda verificar la posibilidad, si así lo advierte el policía, de judicialización y en consecuencia la verificación de ser el caso ante un juez de control de garantías. Luego sí se puede negar, pero si la fiscalía, si la policía considera pertinente y la fiscalía lo considera pertinente, pueden entrar a realizar el registro aun cuando la persona se oponga. Permítame complementar, escúcheme, doctora, y es lo siguiente, es para Tranquilo. insistir y retomar en torno a lo que establece el Código de Policía. Efectivamente, hay una función de policía, hay algo que dogmáticamente nos llamamos nosotros poder de policía y función de policía, y eso es propio de lo que debe realizar la policía de vigilancia. Pero sería importante precisar que la policía tiene esas facultades para hacerlo en sitios públicos o abiertos al público, porque diferente sería las circunstancias en un recinto privado, en una residencia, la cual requeriría de autorización del dueño o propietario o morador del bien, del inmueble. Era simplemente para complementar eso. Muchas gracias, doctor, por su aporte. ¿Puede un ciudadano recibir sanciones por portar la dosis mínima? A ver, es preciso, todo gira en torno a la ley 30 del 96. La norma es clara y hace referencia a unos límites que se pueden, que permiten que esa persona lleve consigo o porte o transporte unas sustancias prohibidas. En ese sentido, repito, solamente en dos posibles eventualidades se podría judicializar, y es que esa persona lleve una cantidad superior a la dosis personal, o
que se logre evidenciar que está utilizando esa droga para efectos de comercializarla. En este último punto, el Consejo de Estado, que fue la última sentencia que salió sobre este tema, ha insistido en la necesidad de la obligación que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación el probar ese elemento subjetivo que exige que efectivamente se tiene la intención de comercializar con esa sustancia. De lo contrario, pues no tendría ningún inconveniente. Bien, ¿qué cambia con el último pronunciamiento de la Corte en este sentido? Bueno, pues me tomo el uso de la palabra. Y precisamente haciendo alusión a lo que acaba de mencionar el doctor Martínez, entonces, ¿qué podríamos decir? Que finalmente el fallo que entró a emitir la Corte Suprema de Justicia en el caso del señor Riaño, que llevaba 5.6 gramos de cocaína, lo que hizo fue formalmente reiterar la jurisprudencia. ¿Eso a qué nos conduce? A que ya con anterioridad la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional, tanto de la Corte Suprema de Justicia, tanto del Consejo de Estado, habían indicado, ¿las personas podrán llevar una dosis personal, una dosis mínima? Sí. ¿Qué implica esa dosis mínima? No superar los límites establecidos. Clave aquí, si se lleva esa dosis mínima para el propio consumo. Si esa dosis mínima que se lleva no es para el consumo, sino que se lleva para, vuelvo a reiterar, distribuir, comercializar, vender, en consecuencia, traficar, ¿qué va a suceder? Que aunque sea dosis mínima, va a ser objeto la persona de una judicialización. Pero, ¿qué ha dicho aquí estas importantes corporaciones? Es importante que la Fiscalía, en consecuencia, lleve un proceso muy bien adecuado, un proceso de investigación muy bien elaborado, en el cual pueda efectivamente probar esa finalidad. ¿Por qué? Porque no se puede judicializar al que lleva la sustancia para su propio consumo en esos límites mínimos o ligeramente superiores. Si llegase a probarse por parte de la Fiscalía que se lleva un poco más, que es lo que nos ocurre en este caso formal, de los 5.6 gramos de cocaína, o entre otros, ahí como para tener en cuenta, uno reciente de la Corte Suprema de Justicia, en donde la ponente fue la doctora Patricia Salazar, en el cual un ciudadano llevaba 50 gramos de marihuana cuando lo permitido son 20 gramos. ¿Qué vino a hacer esto fue el año 2019, qué vino a hacer aquí la jurisprudencia de ese año 2019? Lo mismo que está haciendo ahorita 2021 y lo mismo que se venía manejando 2008 y lo mismo que se venía manejando incluso desde la ley 30 del 1986. Decir, mire, Fiscalía, si usted va a llevar a una persona a un proceso, tenga en cuenta que tiene que realizar un proceso investigativo muy adecuado en el cual usted pueda demostrar que lo que se pretendía allí era generar un tráfico de estupefacientes y en consecuencia no era simplemente un consumo propio. ¿Por qué? Porque si es el tráfico, es sancionable. Si es la distribución así sea gratuita, es sancionable. Pero si es su consumo, si se trata de una persona que es consumidora, en ese caso, la jurisprudencia ya previamente, la ley y hoy la jurisprudencia que nos ocupa, lo que ha hecho es ratificar que efectivamente el trabajo de la Fiscalía debe ser probando o debe llevar a probar que efectivamente lo que se pretendía era traficar y con ello afectar salud pública, afectar seguridad pública, afectar orden económico y social, entre otros derechos. Bien, nos dice Miguel Ángel Rodríguez en Facebook. Gracias por participar de este consultorio jurídico. Nos dice, ¿qué pasa cuando la dosis es mínima pero el policía exagera la cantidad en el reporte? Bueno, excúseme, doctora. Ese es un tema que se ha comentado
Pues eso no podemos dar hacer un juicio a toda la Policía Nacional, pero sí es conocido que se han dado casos aislados. Es un tema de prueba, ¿no? Poder evidenciar ello es un tema de prueba. Eh, pero si la persona está dentro de sus límites de la dosis personal, totalmente defendible, totalmente defendible. El tema ya del el abuso de poder de parte del funcionario de policía que, que, que pudiese suceder ya sería un tema de investigación disciplinaria y sería objeto de prueba. No sé si la doctora Claudia tiene algún apunte respecto a la pregunta del usuario. Bueno, creo que tenemos problemas de conexión. Bien, doctor, vamos con la sección de mitos y realidades. ¿Es mito o de realidad que una persona que porte más de la dosis mínima puede ser detenida? Es una realidad, es una realidad. Si la persona porta más de la dosis mínima, lo que hemos comentado, quedaría incurso en lo que establece el artículo 276 del Código Penal. Bien, doctor, ¿es mito o realidad que un policía puede requisar a un ciudadano en cualquier momento y en cualquier lugar? Bueno, eso tenemos que limitarlo. Sí está la Policía de Vigilancia y la Policía Nacional autorizada dentro de sus funciones está precisamente para preservar el orden público, el clase de requisas, pero siempre que lo haga en un sitio público abierto al público. Ese sería la limitante, ¿no? Que sea dentro de un espacio de un sitio público. Ahora, el propósito de la requisa, ¿cuál sería? El propósito de la requisa fue, como lo dice la doctora, lo comentó hace un momento, sería para establecer, por ejemplo, si la persona porta armas, si la persona tiene en su poder un bien o un elemento hurtado, establecer lo que estamos hablando en este momento, si esa persona lleva consigo drogas o sustancias y prevenir la posible comisión o realización de una conducta o de un delito. Ahora, ¿sobre qué elementos se puede, esto es importante también, sobre qué elementos se puede realizar la requisa? La requisa se realiza sobre las personas y sobre los medios de transporte, sus pertenencias y los bienes muebles e inmuebles. Eso es lo que sería objeto. Respecto de los bienes inmuebles, repito, ya requiere de otro trámite especial porque habría necesidad de pedir una autorización especial, dado que se está invadiendo una órbita del derecho a la intimidad que se tiene, de mandato de orden y de protección constitucional. Bien, llegamos al final de la transmisión. A los dos, muchísimas gracias por su asesoría. Con muchísimo. Antes de irnos, solamente una pequeña reflexión, si me lo permites. Gracias. Aquí invitarlos a todos a que tengamos en cuenta que puede de pronto tenerse el derecho al libre desarrollo de la personalidad que se ha establecido, entre otras sentencias, con la C-221 del 94, que ha hecho tránsito durante todo este tiempo y que por supuesto la seguimos aplicando, ese libre desarrollo de la personalidad. Vamos a enfrentarnos a que hemos tenido bastante jurisprudencia, como la hemos mencionado, de Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado, entre otros, entrando a discutir y a valorar hasta dónde efectivamente el consumo se puede entrar a permitir. Pero mi reflexión aquí es simplemente para que todos los que nos escuchan tengamos en cuenta que en últimas, todas aquellas modificaciones legislativas, todas aquellas jurisprudencias que se vienen desarrollando por parte de estas importantes corporaciones, no impiden que la persona que lleve un poco más de la sustancia o para aquel que infortunadamente la trafica o la distribuye, que dice, no, yo me llevo solo la dosis, no vaya a ser judicializado. Y por eso es que entonces en este orden, por favor, para evitarnos procesos, para evitarnos dolores de cabeza, afectaciones para la persona que vaya a ser involucrada en un proceso, para la familia, para la sociedad, para la comunidad nacional e internacional, procurar no entrar
a consumir y menos aún a traficar algo que se nos ha indicado como prohibido. Solamente un paréntesis ahí chiquito como a nivel de reflexión. Jurisprudencia al respecto tenemos, sí, pero las personas se han tenido que involucrar allí en el proceso y han durado mucho tiempo allí con un procesito largo que les ha generado afectaciones bien delicadas a todos los que lo rodean y al mismo involucrado. No es más, muchas gracias, Dianita, a ti, al doctor Martínez y pues a todos los que nos escucharon. Y bueno, esperamos en una próxima oportunidad continuar compartiendo con ustedes. Sí, señora. A ustedes muchísimas gracias por la compañía, por participar en las redes sociales. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube del Tiempo para recibir este y otros contenidos. Nos vemos el próximo martes a esta misma hora en un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico para tratar otro tema legal de su interés. Feliz tarde para todos. En la era de las noticias falsas, Gracias. infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.